Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Libra, recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo no pido lo que es número telefónico ni entrego lo que es número telefónico y mucho menos datos personales por YouTube. Hasta por correo, ni cuenta bancaria ni nada por el estilo, ¿vale? Solo PayPal, nada más. Muy bien, vamos a continuar, mi querido Libra. No sé por qué siento un Virgo, no sé por qué, a lo mejor te lo he mencionado sin querer. No creo, ¿vale? No creo. Vamos a ver qué nos dicen el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Listo. Mi querido Libra, no sé por qué siento, Libra, como que hay como algún tipo de bloqueo, de soledad, lo que sentí, o una insatisfacción, ¿vale, Libra? Es como si las energías me dijeran, lo tienes todo, pero no te das cuenta o no quieres ver. A lo mejor de repente muchos de vosotros puede ser que tengan problemas en cualquier parte de su vida, tanto lo que es en la parte sentimental como también lo que es en la parte material. Pero te vuelvo a decir, las energías me dicen, Libra lo tiene todo, pero no quiere ver. O estás en una relación en la cual no te sientes llena o lleno al 100%, o de repente sientes de que no vas a poder empezar otra vez una vida, una relación o una historia. O estás como muy aferrado o aferrada a alguien. Cuando las energías te dicen, mi querido Libra, el bloqueo te lo pones tú, el obstáculo te lo pones tú. Eres una persona hermosa, hermoso. Eres una persona que puede tener ese gran amor, que puede ser feliz, que puede encontrar lo que quiere. Pero también de repente, Libra, lo que hace falta es que tú hagas un balance ya. Ya no puedes estar así. Ya no puedes estar así, Libra. Tienes que empezar a buscar tu estabilidad. Tienes que empezar a pensar en ti también, a evolucionar, a crecer. Ya no somos niñatos. Quizá de repente eres tú un niñato, una niñata. Pero creo que la mayoría, las personas que están aquí, lo que quieren es algo verdadero. Lo que quieren de repente es ser feliz. Pero a veces, Libra, te noto como tu signo, ¿vale? Confundido, confundida. Es así, cariño. Entonces, a mí las energías me dicen, Libra lo tiene todo, pero no quiere ver. Tienes belleza, tienes salud, ¿vale? Tienes juventud, tienes fuerza. Y aunque tengas 80, 90 años, todavía puedes ser feliz. ¿Por qué te sigues aferrando a situaciones que no van a nada? ¿Por qué no te das una oportunidad o por qué no tomas esa decisión ya que te hace falta? Eso es lo que me dice la energía del cuenco tibetano, ¿vale? Tú si quieres hazlo caso, si quieres no, me da igual, ¿vale? Tú ve, es tu decisión, tú eres dueña y dueño de tu destino. Vamos a ver, con mazos nuevos, cariño, el tarot urbano, me lo han regalado, Libra. A ver cuándo me regalas tú algo. Me lo ha regalado una seguidora del signo Géminis. Vamos a ver. A ver, ¿qué nos dice en el tarot urbano? A ver, vamos a ver, mi querido Libra, con mucha fe, ¿vale? A ver. Me dice, tú, vas a encontrar lo que es tu complemento. Sí, pero tienes que empezar a reconocer tu poder, ¿vale, cariño? Yo lo que estoy viendo aquí es como si tú de repente tuvieras, no miedo. Es como si me dices, Richard, me siento como muy enganchado o enganchada a esta situación. Me siento como que, yo sé que tengo la fuerza, yo sé que tengo el poder, pero no te quieres mover de tu centro de confort, cariño. En pocas palabras, te hace falta decisión o te hace falta agallas, ¿vale? Te hace falta agallas. Cuando nos están diciendo de que tú vas a encontrar en un futuro tu complemento, ¿por qué te digo que te hace falta agallas? Te lo voy a enseñar, voy a acercar un poquito más. Si tú te das cuenta en esta carta, aquí hay una mujer que está sentada y al costado hay un felino. Date cuenta, Libra, date cuenta, míralo.
hay un felino. Y detrás hay una mansión, cariño. Es como si tú tuvieras un cargo importante, un poder importante. Pero sin embargo, veo que está la maleta en el suelo y veo que solamente miras como así, en plan curioso, curiosa o a la defensiva. Entonces, no te das una oportunidad de avanzar, de crecer. No. ¿Por qué? Porque a lo mejor me dice, Richard, es que estoy bien aquí, me da pereza empezar algo nuevo. Richard, es que no sé, si expreso mi amor, ¿qué va a pasar? Richard, si suelto a esa persona, ¿qué va a pasar? Cuando te está diciendo que tienes el poder, Libra, te lo está diciendo. Te está diciendo que te va a llegar la felicidad a tu vida. Yo te veo tomando tu Cosmopolita y míralo ahí, ¿vale? Pero sin embargo siento que a lo mejor me dice Richard, pero es que aquí estoy bien. Te cuesta salir de tu centro de confort. Estás en un bucle, cariño. Das vuelta, 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 vuelta a lo mismo. Entonces, tienes que tú también apostar por tu felicidad. ¿Vale, cariño? Tienes que apostar. Haz caso de tu intuición. Haz caso de tu intuición. Escucha lo que te voy a decir, ¿vale? Lo creas o no lo creas, pero escucha lo que te voy a decir, Libra. Hay una persona que a lo mejor de repente quiso tener una relación contigo y esta persona, pues, no digo que sea una magia directamente, pero a lo mejor de repente te maldijo y esto se quedó, esto se queda, ¿vale? Y creo que tu intuición te lo dice o tu intuición te está diciendo de que existe una persona que a lo mejor te muestra una careta, te muestra que es un santo o una santa y luego a la mínima que pueda, te apuñala, ¿vale, cariño? Mira estas cartitas, haz caso de tu intuición, porque aquí me está diciendo, escucha, me acerco otra vez, por Dios, aunque esta persona muestre que es un santo, porque aquí me habla de un cura, sale la carta de la luna, y la carta de la luna nos dicen aquí oscuridad. Oscuridad, cariño. Nos están diciendo que esta persona que te muestra un perfil de niño bueno o de niña buena, simplemente tiene algo que está ocultando. Tiene algo ahí en su corazón. Un rencor también puede ser, un rencor, ¿vale? Yo que sé libre de lo que tú has hecho, cariño. O a lo mejor me dice, Richard, es que bueno, Richard, estuve con un chico, con una chica, ¿vale? Pero luego yo lo dejé. ¿Por qué? Porque no me hacía la rueda, Richard. Es así, ¿vale? No me daba lo que yo quería. Porque te noto un poco fogoso y fogosa. Y lo dejaste. Lo dejaste. Veo que esta persona jamás te perdonó y quizás te ha maldecido, ¿vale, cariño? Me sale aquí la carta de la justicia y creo que tú lo vas a descubrir o simplemente tu intuición te lo va a reafirmar con esta lectura. Tu intuición te lo reafirma. Vamos a continuar. Tenemos aquí también la carta del as de espadas. Muy bien. A mí lo que me está diciendo, en base a estas cartas, que tu intuición te lo va a decir, te voy a dar un tic. Lo había dejado aquí para Leo, pero te lo voy a dar también a ti. No te quería dar nada a ti, te soy sincero. Nada de tics, pero te lo voy a dar, ¿vale? Tú vas a hacer algo, Libra. Escucha lo que te voy a decir. O si no, entra en mi canal. Solamente te voy a dar lo básico aquí. Cuando tú entres en mi canal, entra a mi canal. No al ver solo el horóscopo, entra al canal. Vas a ver como lectura, videos populares, la limpieza del huevo. Búscalo. Ahí está, salen muchos videos, pero ahí sale. La limpieza del huevo te libera de la mala energía, de la maldición, de la mala vibra también. O puede ser que estás cargado de mucho estrés, de mucha mala energía. Ya es necesario que te hagas una limpia, cariño, ¿vale? Con esto, no es para que hagas una tortilla, no. Es simplemente para que te hagas la limpieza del huevo. Te pasas por todo el cuerpo, haces oraciones en forma de cruz, es muy importante el ombligo, todo el cuerpo. En el video te lo explico. Los días principales son, los buenos días, son martes y viernes, ¿vale? Es el día principal. Tienes que hacerlo 3 veces, pero solamente una vez por semana. Así que si lo haces un viernes, esperas el próximo viernes y el próximo viernes. Vas a ver que ahí te va a decir lo que hay. Te voy adelantando. Si hubiera daño, va a salir el huevo que está cubierto por un manto. Picos que para arriba no, sino para abajo, invertido. Los picos invertidos, ¿vale? Puede ser que este huevo esté cubierto por el manto y huela mal. Un olor a podrido, un olor apestoso, ¿vale? Entonces, esto significa lo que es daño, mala vibra. Si te salen muchos picos para arriba como una tela de araña, es porque estás rodeado de mucha mala energía, cariño, de mucha mala vibra. O hay una persona que quiere lo que es tuyo. Si te sale 1 o 2, pues es algo leve, ¿vale? Pero si te sale mucho, tenlo por seguro que te están bombardeando. Todos los días te ponen a parir, todos los días, ¿vale?
Si salen puntos rojos, es enfermedad, es estrés, tendrías que hacerte un chequeo. Ahí en el video te lo enseño, háztelo. Y lleva contigo siempre, hoy estoy regalón, lleva lo que es un anillo de acero. Acero. Richa, puede ser plata, acero. Richa, puede ser oro, acero. Richa, puede ser acero quirúrgico, vale. Acero quirúrgico, sí, ¿vale? Acero. Richa, puedo ponerlo plata y acero, solo acero. Ay, por Dios, qué cabezota que estás. Solo acero, ¿vale? Richard, puedo ponerlo oro y acero, nada más. Ay, por Dios, ¿cómo sois? Un poco terco, porque ya les he visto y alguna vez he dado lo que es este tic. Hoy por Dios, yo digo acero, Richa, ¿puede ser plata? Richa, ¿puede ser oro? Acero. No te voy a responder el mensaje. Acero, cariño, muy bien. Ya te veo ya. Vamos a continuar. A mí lo que me dice Libra, ha llegado el momento, mira, me hablan de oportunidades. Hay una persona, Libra, que a ti te piensa. Hay una persona, pero esta persona te piensa, esta persona te añora, pero todo tiene un límite, ¿vale, cariño? Lo siento, todo tiene un límite. A lo mejor de repente yo que sé, Richard, yo sé que me piensa, yo sé que me ama, Richard. Te sientes en plan poderoso, poderosa, ¿vale? Empoderado y empoderada. Pero todo tiene un límite. Te digo, no vaya a ser que este chico o esta chica ya esté comunicándose con otra persona, con otra energía. Veo mucha ilusión, cariño. Veo demasiada ilusión aquí. Por eso te digo, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Ha llegado el momento y me sale victoria. Todo está lo que es en tus manos. Todo está en tus manos. Si a lo mejor de repente estabas una temporada, Richard, yo qué sé, soy catadora de vinos, ¿vale? Estilo gourmet. Me gusta comer aquí, comer allá, por todos lados te gusta comer. Ha llegado el momento de que empieces a apostar por algo verdadero, verdadero, ¿vale, cariño? Te lo digo, porque no vaya a ser que estás en plan picaflor, Libra. Richard, es que no puedo con mi genio, Richard, no puedo, me encantan todos y todas. Yo tengo un corazón enorme, tengo que dar amor, ¿vale? Pero tú exageras, guapa ya, guapo, tú ya exageras. Tienes un corazón enorme, das amor a todo el mundo ya, pero demasiado, demasiado. Tienes que decidirte por una sola persona. Siento que hay una persona que te piensa, que te añora, pero necesita estabilidad, necesita tranquilidad. Tú también necesitas esto. O tú me dices, Richard, lo que tú me estás diciendo es una lectura espejo. Puede ser, ¿vale? Puede ser una lectura espejo. Pero tú tienes que buscar también tu paz, cariño. Tienes que hacer filtro lo que realmente te gusta, lo que tú quieres. ¿Vale? Deja a un lado las etiquetas de la vida. Deja de estar pensando, comiéndote la cabeza. ¿Me querrá? ¿No me querrá? ¿Me querrá? Vas y sacas todas las margaritas del jardín. Por tu culpa y calentamiento global, cariño. Estás, yo qué sé, quitando todas las plantas, no dan oxígeno. Es que Richard siempre me dice que no y pruebo otra vez. Ay, de verdad es como las cartas que me hacen las preguntas 2 y 3 veces y la carta lo vuelve a decir no, 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 pero no aceptan. No aceptan. Entonces, deja tranquilo las margaritas que no te hacen nada, guapa, guapo, ¿vale? Richard, ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Al final sale no. Al final sale no. Y otra vez arrancas otra margarita. Pobre planta de verdad. Tienes que hacer filtro. Si las energías, si el universo te da señales que tienes que hacer un cambio, ¿vale? Si Dios, el universo, te envía señales que hay algo mejor que te espera porque te lo están diciendo y tú no quieres hacer caso, pues entonces, cariño, no culpes a las energías. No culpes al tarot, ¿vale? Perdona que sea tan sincero, pero es así. Si tú recibes señales por todos lados y tú lo dejas pasar, ¿por qué te quejas luego? ¿Por qué te quejas? ¿Vale? Es que no te entiendo, Libra, de verdad. Ni la chancla te entiende, ni la chancla te entiende ya. Muy bien, vamos a continuar. Richard, por Dios, ¿por qué me dices esto? Hoy he venido malo, ¿vale? Mentira, cariño. Vamos a ver, iniciales. Iniciales, signos. Vamos a ver, signos, mi querido Libra. A ver. Uy, me sale otro Libra. ¿Qué haces con otro Libra, cariño? ¿Quieres terminar más loca? Vamos a ver. Capricornio, Piscis o Acuario. Me sale un Tauro, un hito más. Y Escorpio. Muy bien, cariño. Te lo enseño. Te lo enseño, ¿vale? Vamos a continuar. Uy, por Dios, Richard, hoy día me has dado en el clavo. Hoy has dado lo que es en la herida, en la llaga, ¿vale? Las has agarrado así. De verdad. No, cariño, solamente quiero que ya llegue tu felicidad, ¿vale? Tiene que llegar tu felicidad. Te voy a dar horas iniciales. Richard, deja de hablar, dame información. Ya sé que soy una cotorra, ya lo sé.
Vamos a ver, iniciales. A ver. Vamos a ver. La letra M o puede ser W. La letra Y. La letra U. Y la letra F. Muy bien. Vamos a continuar. De feo o de fea. Vamos a ver. A ver, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice en el tarot arcano, ¿vale? Cambio de mazo, cariño. A ver. Me sale la carta del sol y me sale la carta del emperador. Ha llegado el momento de que busques claridad en tu vida. Creo que muchos de vosotros tienen un amor, no es en secreto, porque creo que ni concretas nada todavía. Pero yo lo que veo aquí que tú deseas a alguien, Libra, a alguien, ¿vale? Y te cuesta salir de esta situación, te cuesta salir. Te podría decir que esta persona también te observa, te mira. Sí, puede ser menor o mayor también, puede ser. La carta de 9 de copas y tenemos también la carta del rey de copas. No tan solo es una persona, Libra, por Dios, que te lo quieres comer todo, cariño. Deja un poco para los hambrientos también. Yo veo que hay una persona que te interesa. Puede ser que esta persona o tiene familia, o tú tienes familia, o tiene un cargo importante, un cargo especial, ¿vale? Porque nos hablan de una persona con poder. Pero sin embargo, cada vez que tú, es como si me dijeras, Richard, te juro, Richard, te juro, ¿vale? Que yo he intentado conocer a muchas personas, que yo he estado con muchas energías, ¿vale? Me lo he comido todo, Richard, como tú. Sí, yo soy sincero, también me lo he comido todo, ¿vale? Te juro, Richard. Pero no sé qué me pasa con este hombre, con esta mujer, que es como si fuera algo fuera de este mundo. Es como si fuera una conexión. Yo lo intento, Richard, porque no quiero ser mala, no quiero ser malo. Pero no puedo, Richard, es algo que se me escapa de las manos. Yo te entiendo, cariño, ¿vale? Yo te entiendo. ¿Sabe por qué pasa esto, Libra? Siento un Géminis, no sé por qué. Porque vosotros no son una conexión cualquiera, ¿vale? Vosotros son una conexión de vidas pasadas, relaciones kármicas, almas gemelas, etcétera, etcétera. Porque la conexión es mutua. Otra cosa que tú o la persona de tu interés puede ser que todavía tenga sus cosas, le falte madurar, le falte entrar en sincronización contigo también. Pero me dicen que la conexión es mutua. Por eso, o a ti te están observando, o tú de repente vigilas a ellos o a ellas a través de las redes sociales o por cualquier medio, ¿vale, Libra? Por cualquier medio. Richard, me has pillado. El otro día me fui a ver las cartas, ¿vale? Y pregunté por él, Richard, o por ella. Ya lo sé, cariño, ya lo sé. Por eso te digo, siento que esta conexión, siento que te están espiando, tú estás espiando, sientes que no puedes sacarlo de tu mente, tú tampoco lo puedes, te estás volviendo más loca, más loco. Sí, pero es porque vosotros son almas importantes, hay una conexión aquí entre ustedes dos. Muy bien, vamos a ver, economía. A ver, economía. Vamos a ver, economía, vamos a ver. Libra. La carta del loco, la carta de la muerte, la carta del juicio y tenemos la carta del papa. En estos momentos tu economía como que no lo tienes muy claro. No sabes si continuar en el mismo trabajo, en la misma empresa, si hacer un reciclaje, si cambiar de repente lo que es tu trabajo o empezar algo nuevo. Tienes mucha inestabilidad, lo que es en la economía, te soy sincero. Pero nos dice, la carta de la muerte, que es Escorpio, te está mirando. Está diciendo, hey tú, por favor, tú, guapo, guapa, tranquilízate un poco, ¿vale? Porque el dinero te está esperando, el nuevo inicio te está esperando. Solo es cuestión de que te centres. Todo va a ir bien, porque nos hablan de un nuevo proyecto, de un nuevo trabajo, de un nuevo negocio. Si quieres empezar algo nuevo, adelante. No te estés comiendo la cabeza, Libra, diciendo lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Y al final pasa 5 años y no has dado un paso, ¿vale? Es esto. Te espera un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Solo es cuestión que te atrevas ya. Muy bien, vamos a ver las características. Siempre lo hacía con el tarot vidente de luz, pero lo voy a hacer con el tarot urbano, ¿vale? No sé por qué me lo dice Libra, hazlo con el tarot urbano. A ver, las características para Libra, vamos a ver, cariño, vamos a ver. Ya te veo, ya Richard, hoy día me has hecho llorar, ¿por qué eres así? No, cariño, yo quiero que tú evoluciones. Muchos de vosotros tranquilamente están lidiando con una persona que puede ser también de elemento aire, y también hay elemento agua aquí. Es muy curioso porque me sale la espada en una bañera.
Puede ser que a lo mejor me dice Richard, tengo el recuerdo de un ser amado que quizás ya no está en este plano terrenal. O una persona que a lo mejor ya no está contigo. Sí, tienes el recuerdo. Puede ser elemento aire o puede ser elemento agua. La carta del amor. Muchos de vosotros también están lidiando con un Géminis o con alguien de elemento aire. Me sale aire. Géminis, Acuario. Uy, me estoy olvidando. ¿Quién más? Mi cabeza y Libra. Por Dios. Me he vuelto en blanco. Géminis, Acuario y Libra. Sientes que a lo mejor de repente tienes que tomar una decisión, ¿vale? Porque veo aquí estas dos cartas juntas, como hay algo que te molesta, cariño, algo te inquieta aquí. Puede ser que la persona de tu interés sea de piel morena, trigueña o de rasgos mulatos o afroamericanos, porque tienen la piel oscura o bronceada. Un poco de agua, por Dios. Es mi garganta, me delata. A ver. La carta de la estrella. También, veo que muchos de vosotros de repente sienten una conexión con alguien que puede ser un Leo, ¿vale? Siento un Leo o alguien de elemento fuego. Veo que lo tienes en tu mente, en tu corazón. Muchos de vosotros también recuerdan a una persona con la cual tuvieron algo pasional, solamente lo que es algo sexual. Lo tienes en tu mente y puede ser por eso que tú quieres dejar una historia o a lo mejor piensas si esta historia tiene futuro o no entre vosotros dos. Puede ser que la persona que te interesa, si es mujer, llevan gafas, llevan lentes, ¿vale? O la persona que te interesa lleva gafas, sea hombre o mujer, da igual. Si es hombre, nos dicen, las mujeres, piel blanca, hombres, trigueños, morenos o mulatos. Viven en una ciudad cosmopolita, veo muchos edificios, o viven en una capital. Por otra parte, la carta del sol me vuelve a decir alguien de elemento fuego también. Veo que muchos de vosotros de repente en estos momentos, tu cabeza puede estar centrado más en tu hijo o en tu hija. A pesar que recuerdas a alguien, creo que tú das más prioridad a lo que es a la familia, a los hijos, ¿vale? Hay una persona que no puede sacarlo de tu mente. Puede ser que la persona de tu interés tranquilamente era mayor que tú, ¿sí? Algunos de vosotros han estado lidiando, o la persona de tu interés puede ser tu jefe o tu jefa, o mayor que tú, ¿vale? Algunos de ustedes están con personas que son calvos, no tienen pelos, no, son calvos. Rapados no me dice, calvos, ¿vale? Tienen barbas, tienen un poquito de barriga. Es como la canción de Ana Siri, ¿vale? Afín a mi signo del zodiaco y con su futuro ya resuelto. Nunca bebe y odia el tabaco. Es esto, cariño. Siempre esconde la panza bajo el saco, algo así, ¿vale? Es esto, todo un cuarentón con privilegios. Es esto, porque tiene mayor de 40 años. Es una persona que tiene un cargo y es una persona, a lo mejor tiene la nariz un poco ancha o la nariz un poco grande, pero siempre te observa, siempre te da como fuerza, te llama la atención. Muchos de vosotros están con una persona con la cual hay una diferencia de edad muy grande. ¿Ves? Míralo, aquí está, cariño. Puede ser un profesor también o una profesora, pero tiene la barriguita, ¿vale? Veo que es calvito también. Te van los sugar, cariño. Te van los sugar daddies, ¿vale? Pero me dice Richard, me da igual porque me da felicidad. Por otra parte, también, a mí lo que me sale aquí, sale la carta del mago. Tú puedes, si tú quieres, puedes estar con esta persona. Siento que puede ser un profesor o puede ser que sea una persona que trabaje por su propia cuenta, un autónomo. O es una persona que a lo mejor te gusta también lo que es su alegría, su vitalidad, su estabilidad. Yo veo aquí, cariño, que hay una persona que tiene ya su vida arreglada, la cual tú lo piensas. Tú también tienes tu vida arreglada, pero siente que con esta persona hay química. Puede ser que tenga familia, ¿vale? Puede ser que tenga familia y esto es lo que es un bloqueo. Te enseño las cartas. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Apuesta por tu felicidad. Lo tienes todo, pero no te das cuenta que está ahí. Besotes, Libra. Hasta la vista.